Honduras se apresta a desarrollar dos procesos electorales durante 2021. El primero el 14 de marzo, al que están convocados los partidos políticos que buscan planillas definitivas para cargo presidencial de diputados y corporaciones municipales, las que se denominan elecciones internas o primarias. El siguiente proceso electoral se espera se desarrolle en noviembre, del cual saldrán las autoridades que regirán los destinos del país en el periodo 2022-2026. Una de las cosas que más preocupa de los procesos electorales venideros es que se desarrollarán bajo una normativa manipulable que permite a unos pocos manosear los resultados. El Consejo Nacional Electoral ha convocado a elecciones primarias para marzo del 2021, 14 de marzo precisamente, y se va a un proceso electoral con las mismas reglas del juego que estaban anteriormente. Es decir, con los mismos artículos, con la misma ley electoral de partidos políticos que ya existía, y lo que se han hecho son leves reformas a las leyes porque no se han aprobado la nueva ley electoral en su totalidad, y lo único que se aprobaron fueron 15 artículos transitorios de la ley, pero hay cosas pendientes todavía ahí que no se han podido resolver. Autoridades del Consejo Nacional Electoral han señalado que están a la espera de que el Congreso Nacional apruebe antes que finalice esta legislatura todos los artículos que hacen falta de la nueva ley electoral y no solo 15 artículos transitorios como lo habían anunciado. Pues en el momento estamos un poco como en el aire en relación a las elecciones del próximo año. Le voy a explicar por qué. Para empezar, las primarias y las internas fueron llamadas a participar los partidos que tienen contienda bajo la ley actual. Se supone, digo se supone porque todavía no lo hemos logrado, que se va a aprobar una nueva ley electoral, que hemos llegado hasta como la mitad de esa ley. Un poquito menos de la mitad porque se han suspendido varios artículos. Y nosotros sentimos que esto está como estancado. Y usted sabe que para ir a un proceso electoral es importante tener clarísimas las reglas del juego. Entonces, en este momento, como quien dice, hay dos situaciones. Una ley vigente, que es la ley vieja, entre comillas, y luego la nueva ley que estamos aprobando en este momento, pero que no es ley todavía, puesto que no hemos terminado de hacerlo, ni tampoco ha sido publicada en la Gaceta. Blas Barahona es del criterio que hay partidos políticos al interior del Congreso Nacional interesados en no aprobar temas como la segunda vuelta, lo mismo que con el voto electrónico, del cual solo se aprobó la huella dactilar, algo que a su juicio es un avance. El otro tema que está en discusión es el problema de las credenciales. En la nueva ley, cuando se elabora la ley, se establece que las mesas electorales van a cambiar y van a pasar a ser juntas electorales, ¿no? Los partidos habían aprobado eso. Cuando se va a la discusión de la ley, entonces hay partidos que retroceden en sus propuestas y en lo que ya había aprobado, porque las mesas electorales es una carta de garantía o de triunfo para el partido que controla el poder político, es decir, que controla el gobierno. Recuerde que en las mesas electorales es donde se ponen de acuerdo los partidos al momento de las discusiones, de los conflictos por los votos o en el llenado de las actas electorales. Lo que se ha ido haciendo es aprobando mini leyes por partes para asegurar los procesos. Por ejemplo, se aprobó una ley aparte del Consejo Nacional Electoral. Se aprobó otra ley aparte sobre el tema de las primarias y las internas en relación a la tarjeta de identidad, en relación al enrolamiento, en relación al proceso de identificación nacional y en relación al calendario. Entonces esa ley la íbamos aprobando como por pedacitos, pero en sí la ley completa, que son más de 300 artículos, todavía no está aprobada. ¿Por qué razón? Porque para eso se necesitan 86 votos y tiene que haber consenso de los tres partidos grandes, sobre todo los que tienen más de 100 votos entre los tres. Y aparentemente ellos se pusieron de acuerdo, esto un año o más de un año poniéndose de acuerdo, y resulta que ahora hay temas en que ya no están de acuerdo.
Con la actual ley electoral, las credenciales que se les entrega a cada partido político para colocar sus representantes en las mesas electorales receptoras se convierten en un cheque en blanco, del que hacen uso los institutos políticos que manejan mayores cantidades de dinero. Normalmente las credenciales se han estado entregando en blanco a los partidos, a los movimientos internos de los partidos, y esas credenciales prácticamente son un cheque en blanco al portador, porque van sin nombre, y algunos partidos pequeños o partidos bisagras lo que hace es que van a negociar con el partido que les ofrece mejores condiciones o una propuesta mejor económica, y entonces han estado traficando con las credenciales, con las actas, con las credenciales, porque van en blanco, a veces las venden, o el que está en la mesa trata de parcializarse con el partido mayoritario o con el partido en el poder. Entonces, esto de las credenciales también está en discusión. Hay partidos que no quieren que se apruebe, como el Partido Liberal, el Partido Nacional, porque precisamente es ahí donde está el primer control de las elecciones, porque tiene que ver con las actas y además el control de la mesa. Según los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, ellos están preparados para desarrollar la contienda con la nueva ley electoral y llevar a cabo un proceso transparente, justo y eficaz con todas las estrategias que han planificado. También informaron que a pesar de las situaciones por las que cruza el país con la pandemia del COVID-19 y el paso de los huracanes ETA e IOTA, se han preparado de modo que no se vayan a suspender ni el proceso electoral interno de marzo ni el proceso general de noviembre. El costo de ambos procesos electorales será de más de 2.200 millones de lempiras, una cantidad exorbitante tomando en cuenta la crisis por la que cruza el país. Parte de este aumento será por el uso de materiales de bioseguridad como mascarillas y gel de manos que los representantes del Consejo Nacional Electoral deberán usar. Creemos que esto le suma al menos 150 millones de lempiras adicionales. Estamos hablando ya de que esta cifra podía ascender, pasar de unos 1.900 a 2.050 millones de lempiras. Sin embargo, acordémonos que se está en discusión todavía la nueva ley electoral que contempla precisamente un incremento significativo en la deuda política de los partidos políticos, valga la redundancia, e incrementándolo, pasando de valer 20 lempiras a costar 59 lempiras para el siguiente proceso general. Esto repercute en un incremento de al menos 230 millones de lempiras en un proceso electoral general. Estamos hablando entonces que el costo final del proceso electoral, tanto primario como general para el 2021, podría ascender aproximadamente a unos 2.280 millones de lempiras. Como si esto fuera poco, con las reformas a la ley electoral que se realizaron en 2013, se logró incrementar el valor del voto, lo que significa que cada partido político recibirá más dinero por concepto de deuda política. Según el Foro Social de la Deuda Externa FOSDE, dicho incremento sería de 269 millones de lempiras. La pregunta importante es si uno de los préstamos que se han entonces adquirido, ya sea en el marco del COVID-19 o ya sea en la colocación de bonos soberanos, contempla precisamente la celebración de las elecciones. Acordémonos que esto es un proceso que se está programado cada 4 años, por lo tanto, no es permitible que las autoridades aleguen que no se tienen o no se cuenten con los fondos, al menos para realizar las inversiones necesarias. Acordémonos que el incremento de la deuda y los costos de bioseguridad son elementos adicionales que por ahí sí tendrían que buscarse un financiamiento extra. Pero los 1.900 millones, que es la base para la celebración, debería ya contar el país con los recursos para poder celebrar los comicios tanto primarios como generales. Algunos sectores son del criterio que se deberían de buscar formas de ahorrar, sobre todo en la impresión de papeletas. Los partidos políticos deberían de buscar mecanismos que permitan ahorrar fondos que tanto necesita el país. Debería de haber una actitud de poder buscar, ahora hay muchos mecanismos para poder disminuir los costos, sobre todo en cuestiones de imprenta, inclusive a los mismos partidos no les conviene tanta cosa porque ellos también tienen que llevarle comida a la gente que va a las mesas
es un gasto bastante grande para ellos también. También se debería de considerar la participación de partidos denominados pequeños, los cuales en su mayoría no superan ni el 1% de la totalidad de los votantes, pero que generan grandes gastos. La otra forma de poder ahorrar es que la papeleta sea en blanco y negro, digamos. Puede ser algo bastante sencillo, pero es un ahorro significativo. Acordémonos que las impresiones en papel cuestan al menos 100 o 200% más. Si usted imprime un documento en blanco y negro, le puede costar la mitad de que lo imprima a colores, ya sea de manera formal o ya sea de manera informal. Esto podría ser un ahorro. Sin embargo, hemos hecho cálculos a lo interno del FODE y el ahorro o el mayor ahorro no podría superar los 200 millones de lempiras, es decir, un ahorro relativamente pequeño en comparación al costo total de las elecciones. Que sería una muestra, fíjate, de solidaridad con el pueblo hondureño y sería una muestra también de que esos dineros, en lugar de utilizarse en ese tipo de actividades, se fueran orientados a las tareas de reconstrucción, sobre todo de la situación de la vivienda, donde miles de hondureños han quedado sin nada. Yo creo que sería un buen mensaje porque los políticos estamos muy desprestigiados. Entonces sería un buen mensaje que estos partidos dijeran, bueno, miren, vamos a renunciar a esto, vamos a hacer nuestras elecciones con otros mecanismos, pueden ser elecciones de segundo grado. Recordémonos que estamos viviendo momentos de polarización incluso al interno de muchos partidos políticos y que esto no es una salida viable. Aquí, más allá de poder salvar la economía, se tiene que salvar el Estado de Derecho y la institucionalidad. El FODE siempre ha sido de la idea de que la inversión de un proceso electoral va a ser relativamente cara o relativamente barata conforme se estén fortaleciendo los procesos democráticos. Actualmente la democracia está muy fuertemente desgastada, muy fuertemente golpeada, y por lo tanto un proceso electoral evidentemente es caro en comparación a los beneficios que genera. Pero si tuviéramos una democracia sólida, el costo democrático sería, o el costo electoral, perdón, sería relativamente bajo. Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con elecciones en países vecinos como en Panamá o Costa Rica, las elecciones de Honduras, que cocinan alrededor de unos 50 o 60 millones de dólares, para poder hacer la comparación universal, son relativamente baratas. También preocupa la procedencia de los fondos con los que se financian las campañas políticas, debido a que en cada mitin lo que menos evidencian los aspirantes es ahorro y austeridad y hacen alarde del derroche. Las campañas políticas en Honduras son de las más caras y costosas en América Latina. Incluso algunos dicen que son más caras que en Estados Unidos, porque parte de esos fondos que se aportan a las campañas no se declaran. Existe una ley que se llama la Ley de Políticas Limpias que debe de regular los fondos de las campañas políticas, pero los partidos no lo declaran, ¿va? Entonces siguen estando de manera anónima. Y ya vimos en las campañas del 2017 la cantidad de millones de lempiras que se gastó en esas campañas y que tampoco fueron auditados, no fueron controlados, e igual va a seguir en estas otras campañas. Desde 1954 las mujeres pueden votar en Honduras. Sin embargo, conquistar estos espacios no ha sido fácil. En pleno siglo XXI se siguen discutiendo si se les otorga o no mayores espacios para que puedan ejercer un cargo de elección popular. Sí se ha aprobado así a términos medios la paridad electoral, es decir, el 50% de mujeres, el 50% de hombres en las planillas a cargos de elección popular. Pero este 50% ya estaba en la vieja ley electoral. Ahora lo que se está aprobando, y sí ya fue aprobado, es la alternabilidad en las planillas. Que si por ejemplo, para diputados, que si en el cargo diputado número 1 es hombre, el diputado número 2 tendrá que ser mujer, y así alternativamente, 1, 2, 3, para irse alternando. No está claro y todavía no ha sido aprobada que eso debe de ser también implícito para los cargos de las alcaldías municipales. Sin embargo, a juicio de la diputada Doris Gutiérrez,
por fin se les está haciendo justicia y para el proceso electoral primario e interno de 2021, quienes van a contienda deben de poner en práctica la alternancia en sus planillas como un requisito para poder participar. Esta nueva ley tiene el enfoque de género de manera transversal, o sea que en todos los artículos que tienen que ver con la participación de mujeres se menciona estos aspectos de la paridad y la alternancia. Decirle que el Consejo Electoral Nacional, estamos alegres nosotras las mujeres porque ya emitió el reglamento de la paridad y la alternancia para las elecciones primarias y para las internas. Y afortunadamente pues hay dos consejeras mujeres, como es la abogada Rixi Moncada y la abogada Hall, y pues ahí en ese reglamento no hay quien se pierda. Ahí está claro hasta departamento por departamento cómo debe ir la paridad y la alternancia. Solo en Honduras sucede que una persona que ha sido presa, que haya sido extraditada por actos de corrupción, quiera ser presidente, donde la misma ley lo prohíbe. Eso es lo que estamos y por eso es que muchos, incluso dentro del Partido Liberal, no quieren que algunos artículos que plantean la transparencia de los procesos electorales se aprueben, porque ahí está el control. El otro es que los partidos tradicionales normalmente han estado controlados por familias. Todos sabemos que en las primarias son el primer colador y que podemos ir en trenza, como decimos, o en alternancia, pero sí toca un trabajo muy duro para las compañeras que participan en las primarias, porque bueno, es del más votado al menos votado, y usted sabe que las mujeres tenemos menos capacidad económica, menos maniobra política, pero yo sí le quiero decir que por lo menos en las planillas que hemos visto hasta el momento, sí se está respetando la paridad y la alternancia en planillas de corporación municipal y en las planillas de diputaciones al Congreso Nacional. Para el año 2000 se aprobó en el Congreso Nacional la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, que representó un avance significativo en materia de igualdad, inclusión y participación femenina. El artículo 81 de la ley disponía que por lo menos un 30% de las candidaturas a cargos públicos, electivos y órganos de dirección de los partidos debían ser ocupados por mujeres. El colmo en Honduras es la sugerencia que hizo el diputado al Congreso Nacional Jaime Villegas para que el proceso electoral no se desarrolle en 2021, la cual consiste en que se posponga por al menos un año dicho proceso y que se nombre un triunvirato conformado por los tres partidos políticos de mayor fuerza, como lo es el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación, para que se encarguen del tiempo que sea necesario hasta que se elijan nuevas autoridades en el país. Yo entiendo que esto es un globo sonda porque definitivamente la Constitución de la República es clara. ¿Cuándo es que se deben celebrar las elecciones primarias? ¿Cuándo se deben realizar sobre todo las elecciones generales? Entonces, definitivamente para eso hay que hacer una reforma constitucional o una reforma electoral, y para ambas se necesita la mayoría calificada. Entonces yo lo veo un poco como una idea descabellada, porque si bien es cierto, estamos en una situación de emergencia y estamos muy golpeados, sobre todo en la zona norte del país, pero definitivamente creo que el pueblo hondureño está esperando estas próximas elecciones. Creo que todos estamos a la espera de un cambio de timón de todo lo que es el manejo del gobierno, y esperamos que estos globos sondas no prosperen en aras de respetar la Constitución, la ley y no desviar la atención de los problemas fundamentales del país. Comentarios, son propuestas bastante preocupantes por el contexto que estamos viviendo, por el debilitamiento institucional y democrático que podría sufrir el país en 10 años consecutivos. Un hecho de esto, y vuelvo y repito, no cabe en ningún momento posponer las elecciones por falta de recursos públicos. Acordémonos que las elecciones son cada 4 años y eso se tiene que tener ya planificado y se tienen que tener ya establecidas las fuentes de financiamiento. Si no se tienen, entonces quiere decir que hay responsabilidad, que hay dolo por parte de las autoridades nacionales, principalmente la Secretaría de Finanzas y las autoridades del Consejo Nacional Electoral,
por no hacer las gestiones pertinentes para asegurar esto. FOSDE propuso en su momento a las bancadas de los partidos políticos más grandes en el Congreso Nacional de que uno de los préstamos que se adquiera en el marco del COVID-19 fuera destinado única y exclusivamente para poder asegurar los fondos para celebrar los comicios electorales en 2021. Lastimosamente, la propuesta no ha tenido eco hasta este momento y tendríamos entonces esta posibilidad latente. Es inadmisible que se invoque una falta de recursos para ello y posponer a 110 días las elecciones solo generaría mucha inestabilidad. Para los expertos es urgente elegir nuevas autoridades, pero sobre todo que sean respetuosas del Estado de Derecho, ya que Honduras necesita se respete la independencia de poderes, la descentralización y despolitización de algunas instituciones, el respeto a la Constitución de la República y sus leyes. Francio Vera, UTV.